Dicen que ciertas noches no comienzan, simplemente suceden. La ciudad duerme, pero en el último piso de un edificio antiguo, tres silencios respiran el mismo deseo. El vino huele a promesa, la culpa a memoria y el tiempo a rendición. Alguien dejará de pensar esta noche, y cuando el reloj se detenga, nadie sabrá si fue un error o un milagro. El estudio de Gabriel olía a madera vieja y a libros que habían sobrevivido a demasiadas madrugadas. Afuera, la lluvia golpeaba el vidrio con ritmo de metrónomo. Adentro, tres copas esperaban algo que aún no tenía nombre. Clara entró con el abrigo húmedo y el control intacto. En la pared, una fotografía. La alumna en silencio la observaba como una herida antigua. Elena, sentada junto al tocadiscos, la recibió con una calma que parecía sabiduría o advertencia. Gabriel ajustó la luz. La penumbra se volvió cómplice. Clara había venido por trabajo, pero traía el pasado doblado dentro del abrigo. No era amor, era admiración con temperatura. Gabriel, más maduro, reconoció en sus manos la misma precisión de antes. Elena, serena, dominaba la escena con la naturalidad de quien entiende que el silencio también puede ser poder. Entre los tres flotaba una palabra que ninguno se atrevió a pronunciar: permiso. La noche, en cambio, ya había dado el suyo. La entrevista comenzó con una formalidad que se deshacía a cada frase. Clara pidió fragmentos del nuevo libro y habló de la culpa como si hablara de otro. Gabriel respondía con calma calculada, pero sus pausas eran grietas por donde se filtraba el deseo. Elena sirvió el vino con movimientos lentos, casi ceremoniales. La vulnerabilidad no es caída, es método, dijo, apenas moviendo los labios. Clara tomó nota, tocando el borde de la copa. El cristal estaba tibio, su mano no. La fotografía mentía. No mostraba el casi toque de aquella tarde, la línea invisible donde todo se detuvo. Ahora ese casi flotaba en la habitación como un perfume denso. ¿Escribirías sobre heridas elegantes?, preguntó Gabriel. La frase la atravesó como un hilo de aire frío. Elena sonrió sin ironía. El vinilo giraba una canción antigua. La cortina se movía apenas. Todo era exacto y frágil a la vez. La lluvia se volvió más intensa, dando al momento un respiro que no era descanso. El reloj vaciló, el tocadiscos crujió, una gota de vino cayó en el suelo, sin testigos. Elena cruzó las piernas con elegancia, Gabriela cortó la distancia entre las sillas y Clara dejó que el abrigo resbalara. Por un instante, los tres parecían respirar el mismo aire detenido, hasta que Elena, con voz suave, rompió el equilibrio. ¿Estamos hablando de literatura o de lo que nunca nos atrevimos a escribir? El aire cambió de densidad, como si la habitación recordara algo que los tres habían olvidado. Clara sonrió con cortesía profesional, pero el leve temblor de sus dedos la traicionó. Gabriel fingió revisar unos papeles, buscando refugio en el ruido de las hojas, aunque la voz lo delató. Un timbre bajo, casi roto. Elena observaba cada gesto, midiendo la distancia exacta entre la razón y el deseo. Nadie habló, pero el silencio dejó de protegerlos. Elena se levantó con calma, caminó hasta la vitrina y sacó otra botella. El sonido del corcho fue un suspiro que partió la noche en dos. Nunca terminaron aquella conversación, ¿verdad?, preguntó sin mirar a ninguno. Gabriel no contestó. Clara bajó los ojos hacia su copa, pero no bebió. Afuera, la lluvia sonaba más cerca, como si escuchara. Gabriel intentó refugiarse en la teoría. Habló de Jung, de la culpa como espejo del alma, de la entrega como una forma de control. Pero las palabras le temblaban en los labios, convertidas en confesión. Clara lo escuchaba demasiado atenta. Cada pausa suya era un eco, un roce invisible. Elena se mantenía detrás. Su silencio era el de quien comprende que ciertos incendios no se apagan, se observan.
Las velas empezaron a proyectar sombras ondulantes sobre los libros. Clara se inclinó y tomó un volumen del sofá. Cartas a una mujer desconocida. Lo abrió sin leer, murmurando. Algunos títulos esperan el momento justo para existir. Gabriel la miró y sonrió apenas. Elena, desde la penumbra, levantó la copa hasta los labios, pero no bebió. En el reflejo del vidrio, los tres formaban un cuadro que respiraba por sí mismo. Un trueno retumbó y el jazz cambió de compás. Los acordes se hicieron más lentos, más densos. Elena se acercó a la mesa, el vino girando dentro de la copa como un remolino oscuro. Medianoche exacta. Clara cruzó los brazos temblando, tal vez no de frío. Gabriel sostuvo su mirada. En el silencio que siguió, el tiempo se contrajo hasta volverse un solo pensamiento. Alguien estaba a punto de ceder. Siempre me ha intrigado cómo hablan del control, dijo Elena, con una serenidad que ocultaba un filo invisible. Caminó despacio, sus pasos suaves sobre la alfombra. Pero dime, ¿control de qué? ¿Del otro o de uno mismo? Su voz flotó en el aire como un perfume demasiado caro para disiparse rápido. Gabriel bajó la mirada. Clara sostuvo el gesto, fingiendo calma. Pero en el leve temblor de su respiración se revelaba otra cosa. El control es, a veces, la forma más elegante de esconder el miedo, respondió Clara, la voz firme, las pupilas dilatadas. La frase cayó pesada, como una verdad que se niega a disolverse. Los dedos de Clara, apoyados en la copa, la contradijeron. El miedo tenía la misma temperatura que el deseo, y era embriagante. Elena asintió lentamente, como si saboreara esa paradoja. ¿Y por qué escribir sobre él si lo que anhelamos es perderlo?, replicó, la mirada fija en Gabriel. Un viento repentino abrió la cortina y dejó ver el reflejo de los tres. Gabriel quieto, Clara en tensión, Elena dominando el cuadro con una calma que parecía controlarlo todo. La esposa se acercó al marido y apoyó una mano sobre su hombro. ¿Todavía temes equivocarte, Gabriel? La pregunta no era inocente. Arrastraba años de silencios y miradas interrumpidas. Clara sintió la frase en el cuerpo, como si el pasado le rozara la piel. Elena se sentó en el borde de la mesa, el vestido acomodándose como una extensión de su poder. «No finjan que no lo siento», dijo, en tono bajo, pero firme. «No me hiere, me recuerda que seguimos vivos». Su confesión cayó sin dramatismo, pero con peso. Gabriel la miró, desconcertado. Clara bajó la vista. Elena observaba no por celos, sino por una curiosidad más antigua. El deseo, al fin, solo es real cuando es visto y consentido. La lluvia golpeó con fuerza los ventanales, como si quisiera entrar. El jazz seguía, lento y envolvente. Clara tomó aire y lo soltó con cuidado, intentando volver a la compostura. Pero ya era tarde, algo había cambiado en la atmósfera. Los tres lo sabían, aunque ninguno se atreviera a admitirlo. La conversación, sin aviso, había dejado de ser intelectual, y el silencio empezaba a tener cuerpo. Elena sirvió más vino, el líquido cayendo en espiral dentro de la copa, como si el tiempo se disolviera en él. «A veces pienso que el vino tiene el mismo efecto que la verdad», dijo, mirando el reflejo rojo que temblaba bajo la luz. «Primero calienta, después desnuda». Clara sonrió, intentando disimular el golpe de la frase, pero su respiración cambió de ritmo. Gabriel la observó de reojo. Sabía reconocer el instante exacto en que una mente brillante se rendía al cuerpo. Clara intentó refugiarse en lo académico. «¿Qué te inspira a escribir sobre la culpa?», preguntó, usando la voz que usaba en los congresos. Gabriel levantó la copa, la sostuvo un segundo antes de responder. «La culpa es el precio de sentir lo que no deberíamos». La frase cayó como un disparo de sinceridad. Elena asintió lentamente, sin apartar la mirada de Clara. «Y aún así, ustedes dos no dejan de escribir sobre lo prohibido», murmuró. La tensión se volvió visible, tangible, como una corriente que recorría la habitación.
La luz del abajur bañaba los cuerpos con un tono ámbar, transformando las sombras en testigos. Clara recostó la espalda contra el sofá, los ojos siguiendo los movimientos de Gabriel mientras él cambiaba el disco del tocadiscos. El roce de sus dedos contra el vinilo generó un sonido suave, casi íntimo. Elena observó cada gesto sin moverse. El pasado estaba respirando entre ellos, y su silencio lo confirmaba. Elena se acercó a Clara y se sentó a su lado, despacio. «Siempre me pregunté qué había en esa fotografía», dijo, mirando hacia la pared. «Nunca parecían profesor y alumna, parecían cómplices». Clara tragó saliva. Gabriel se giró para mirarlas, sin saber a quién responder. Elena apoyó una mano en la pierna de Clara, un toque breve, firme. A veces, los espejos solo muestran lo que el alma ya decidió ver. La llama de la vela titiló y proyectó figuras en la pared. Elena levantó la copa, el vino rozando sus labios, sin beberlo. Clara desvió la mirada, buscando aire donde no lo había. Gabriel permanecía de pie, los dedos apoyados en el escritorio, el corazón en suspenso. El silencio pesaba tanto que parecía sonar, y dentro de ese sonido invisible, el deseo empezó a aprender un idioma nuevo. Gabriel rompió el silencio con una verdad que ni él planeaba decir. «Esa foto no fue una coincidencia», murmuró. «Fue Elena quien la tomó. Yo no sabía que estaba ahí, observando». Clara lo miró con sorpresa y luego giró hacia Elena, que mantenía la misma calma elegante, aunque en sus ojos brillaba algo más profundo. «No lo sabías, pero te gustó que existiera», respondió ella, sin dureza, solo con certeza. Clara comprendió entonces que la confesión no era de él, sino de los tres. «Pensé que esa imagen me pertenecía», dijo Clara, la voz temblando entre orgullo y vulnerabilidad. «Ahora veo que siempre fue tuya». Elena sonrió apenas, posando la copa sobre la mesa. «Tal vez sea de las dos. Yo solo capturé lo que ya estaba pasando». Gabriel permaneció de pie, las manos en los bolsillos, prisionero de las palabras. Ninguno sabía si hablaban de arte o de deseo, y eso los mantenía suspendidos. Un trueno recorrió la ciudad. Clara alzó la vista hacia la ventana, buscando el reflejo de la tormenta para distraerse del fuego interno. Elena, sin apartarse, murmuró: «Hay cosas que solo se completan cuando alguien las ve». Dio un paso hacia ella, lento, calculado, y la distancia entre las dos se volvió mínima. Gabriel observó el acercamiento sin intervenir. El aire cambió de peso, la habitación respiraba por ellos. Elena levantó la mano y apartó con suavidad un mechón del rostro de Clara. «Estás temblando», dijo. Clara sonrió, tensa, sin negar. «No es miedo», respondió, mintiendo con elegancia. Gabriel se movió entonces, acercándose despacio. El ruido de sus pasos se mezcló con el de la lluvia. Elena lo miró, y en ese intercambio hubo un consentimiento silencioso, antiguo. Tres silencios, alineados, respiraban en el mismo compás. La vela se apagó un instante, dejando la escena bañada por la luz gris de la tormenta. Elena reclinó la cabeza hacia atrás. Clara cerró los ojos. Gabriel se quedó entre ambas, la mitad del rostro en sombra, la otra iluminada. La noche ya no era un escenario, era la confesión misma. Lo que ocurría no buscaba futuro, solo pedía ser verdad por un momento. La luz volvió, débil y dorada, revelando el brillo húmedo de las copas medio vacías. Gabriel se acercó un poco, más los ojos fijos en Clara, pero su mente aún atrapada entre lo que recordaba y lo que deseaba. «¿Aún piensas en aquel día?», preguntó, la voz baja, casi un suspiro. Clara lo miró sin verlo del todo. «Pienso en lo que no pasó», respondió. El silencio entre ambos fue más elocuente que cualquier argumento. Elena, al fondo, esbozó una sonrisa discreta. Conocía esa grieta y sabía que nada podía cerrarla. Elena se levantó
y caminó hacia la ventana. El reflejo en el vidrio mostraba 3 versiones de la misma tensión. Curioso, dijo. En el reflejo nadie está donde cree estar. Clara se acercó quedando junto a ella. La proximidad no era hostil, era íntima, inevitable. Gabriel las observaba desde atrás, sintiendo cómo su respiración se acompasaba a la de ellas, como si el cuerpo hubiera olvidado el idioma del control. Clara habló sin pensarlo. El control, a veces, es solo la forma más elegante de esconder el miedo. La frase flotó entre las 3, afilada y vulnerable. La voz de Clara era firme, pero la punta de sus dedos, apoyada en la copa, la traicionó. El miedo tenía la misma temperatura que el deseo, y era embriagante. Elena giró hacia ella, con la mirada encendida por una comprensión que no necesitaba palabras. Gabriel sintió cómo la habitación se estrechaba. Clara desvió la mirada, y entonces Gabriel dio un paso hacia adelante. Tocó su rostro con una delicadeza que parecía estudio y entrega a la vez. Elena lo vio y no lo detuvo. Solo apoyó una mano sobre su brazo, impidiendo que se alejara. No fue súplica, fue afirmación, una aceptación silenciosa del destino que él trataba de esquivar con su último gesto de honor. Elena observaba no por celos, sino por algo más antiguo, la certeza de que el deseo solo existe de verdad cuando es visto y permitido. El aire se volvió espeso, el oxígeno empezó a escasear, como si cada respiración tuviera peso. La llama de la vela se inclinó, las sombras se alargaron, 3 cuerpos, 3 conciencias, un solo ritmo. Ya no era sobre el toque ni sobre la carne, sino sobre el instante en que 3 almas cansadas de contención se permitían existir sin disimulo. El aire se volvió un lujo, el sonido de sus corazones, un mismo latido, y por primera vez ninguno quiso detenerlo. Elena fue la primera en moverse, caminó hasta la mesa y tomó la fotografía antigua. La alumna en silencio la sostuvo frente a ellos, de modo que pudieran verse reflejados en el cristal. «Siguen iguales», murmuró, «solo que ahora saben lo que esconden». Su voz era suave, pero su gesto tenía autoridad. Clara se reconoció en la imagen, la joven que había aprendido a pensar para no sentir. Gabriel, a su lado, vio en sus propios ojos la culpa mezclada con alivio. Clara tomó el retrato con cuidado. «Solía creer que esta imagen era un error», dijo, sin dejar de mirarla. «Ahora pienso que era una promesa». Elena se acercó, tan cerca, que el calor de su cuerpo se mezcló con el de ella. «Entonces, cúmplela», susurró. Gabriel los observaba, inmóvil, con esa mezcla de sorpresa y deseo que solo aparece cuando algo imposible deja de serlo. Clara giró hacia él, y la distancia se volvió irrelevante. Sus miradas se buscaron como 2 frases que habían quedado inconclusas durante años. Gabriel levantó la mano y rozó su rostro, despacio, con un temblor que no era duda, sino reverencia. El contacto fue breve, pero en él cabía toda una historia. Elena se acercó por detrás, completando el círculo. Su presencia no interrumpía, daba sentido. El aire se volvió casi líquido. El silencio era un pulso compartido. Elena apoyó una mano en el hombro de Gabriel, la otra en el brazo de Clara, y cerró los ojos. Por un instante, los 3 respiraron como un solo cuerpo. El deseo no era dominio, ni rendición. Era reconocimiento. El tiempo dejó de moverse, suspendido entre la penumbra y el calor. Afuera, un relámpago iluminó el estudio. La luz los reveló brevemente. 3 figuras quietas, unidas por algo que ya no necesitaba nombre. Los ojos semicerrados, los labios a medio camino del habla. Y por un instante eterno, nadie supo si aquello era pecado, perdón, o la forma más honesta de seguir sintiendo. El toque quebró el tiempo. Gabriel mantuvo la mano sobre el rostro de Clara, su pulgar dibujando una línea invisible desde la mejilla hasta el mentón. Ella cerró los ojos y no se movió.
El aire parecía sostenerla. Elena, a un paso de distancia, respiró profundo, y ese sonido bastó para que Clara abriera los ojos de nuevo. Por un momento, los tres quedaron suspendidos, atrapados en la misma inhalación. Gabriel retrocedió apenas, pero Elena lo detuvo con un toque leve, casi simbólico, sobre su brazo. «No hay nada que esconder», dijo ella, con una calma que parecía mandato. Clara bajó la mirada, pero el temblor de su respiración la traicionó. Gabriel la observó sin hablar, comprendiendo que el silencio era la única respuesta posible. Elena dio un paso adelante, su voz más suave, más íntima. «No se trata de culpa», susurró. «Se trata de reconocer lo que siempre estuvo aquí». Elena tomó la mano de Clara y la guió hacia la de Gabriel. Las tres manos se unieron por un instante, tibias, humanas. El gesto fue tan simple que pareció sagrado. La sala perdió forma. Solo quedaron las luces bajas, el sonido de la lluvia y el roce de tres respiraciones que buscaban sincronía. Gabriel se inclinó y la distancia que los separaba desapareció con un suspiro. Las sombras se alargaron en las paredes. Elena permanecía junto a ellos, el rostro iluminado a medias por la vela. Clara apoyó la frente en el pecho de Gabriel. Él cerró los ojos. El contacto fue silencioso, pero cada respiración se volvió materia. El oxígeno escaseó y el deseo ocupó su lugar, llenando el aire con una quietud palpitante. Nadie hablaba, pero todo se decía. Por un instante todo se detuvo. El viento cesó, la música se apagó y el tiempo se rindió. Tres cuerpos y una sola conciencia, respirando en el mismo compás. No había culpa ni control, solo la certeza de ser testigos de algo irrepetible. Cuando el reloj marcó la siguiente hora, nadie lo escuchó. La noche, al fin, se había convertido en sustancia. El tiempo se disolvió sin dejar huellas. El estudio, ahora sumido en una penumbra tibia, olía a vino, a piel y a un silencio satisfecho. El aire estaba denso, impregnado de un placer que no buscaba repetirse. Gabriel permanecía reclinado en la butaca, la camisa abierta, los labios aún entreabiertos por la respiración agitada. Clara yacía sobre la alfombra, los dedos recorriendo distraídamente el tejido como si intentara alargar la sensación. Elena, a un costado, los miraba con serenidad. Su rostro mezclaba calma, poder y una curiosidad que ya no era deseo, sino comprensión. No había culpa, solo una fatiga dulce, luminosa, que olía a verdad. Clara giró la cabeza y encontró la mirada de Gabriel. Había en ella gratitud, asombro y una ternura sin defensa. Elena se arrodilló junto a ellos y sus dedos rozaron el cabello de Clara con un gesto lento, casi maternal. «Ahora entiendes por qué su escritura siempre se detiene antes del final», dijo en un murmullo. Clara sonrió sin responder. Por primera vez no sentía la necesidad de pensar. El caos del cuarto se había vuelto bello. Los libros abiertos, las copas vacías, el vinilo girando en un círculo mudo. Todo era parte de una coreografía que no necesitaba explicaciones. El placer había dejado huellas invisibles, el calor en las cortinas, el eco del jadeo, el perfume del vino sobre el tapete. Elena lo contempló todo con una satisfacción tranquila. «Me gusta cuando las cosas pierden forma», dijo. «Es cuando se vuelven verdaderas». Gabriel asintió, sin palabras, posando una mano sobre su pierna en un gesto simple y agradecido. Clara se incorporó lentamente. Su cabello caía desordenado sobre los hombros. Los ojos brillaban con algo que no era solo deseo. «Fue diferente», murmuró. No parecía un error. Parecía finalmente no tener que pensar, solo existir. Gabriel rió quedo, con ese cansancio luminoso de quien por fin se ha vaciado de preguntas. «Tal vez eso faltaba en nuestros libros», dijo. «El momento en que el cuerpo entiende lo que la mente complica».
Elena levantó la copa vacía y la giró entre los dedos, observando el último hilo de vino en el fondo. El placer no necesita explicación, concluyó, y su voz sonó como una caricia en el aire. Afuera, la lluvia regresó en un murmullo suave, lavando el exceso de la noche. Dentro, el silencio tenía otra textura. No era ausencia, era saciedad. Clara cerró los ojos y por primera vez comprendió que rendirse también podía ser una forma de saber. El amanecer llegó despacio, con una luz pálida que se filtraba entre las cortinas y revelaba el polvo suspendido en el aire. El reloj volvió a marcar los segundos, devolviendo al mundo su ritmo habitual. Gabriel se abotonó la camisa sin prisa, dejando el cuello abierto. En su rostro había una serenidad nueva, el rastro visible de un límite cruzado, sin culpa. Clara, sentada en el sofá, observaba el vapor que subía de la taza de café que Elena acababa de servir. Nadie parecía querer ponerle nombre a lo ocurrido. Elena se acercó a la ventana y apartó ligeramente la tela. «Es curioso», dijo con una voz tranquila. «Allá afuera todo sigue igual, pero aquí dentro nada lo es». Clara sonrió, ese tipo de sonrisa que no busca ser vista. Tal vez eso sea el castigo o la recompensa. Gabriel la miró por encima del borde de la taza y sus ojos confirmaron lo que ninguno diría en voz alta. Volvería a suceder si el tiempo se atreviera. Sobre la mesa quedaban los restos de la noche. Libros abiertos, copas secas, el vino derramado marcando un mapa irrepetible. Elena levantó el disco del tocadiscos y lo guardó en su funda con un gesto ritual. «Toda noche necesita un final», murmuró. «Pero algunas siguen dentro de nosotros». Clara asintió con lentitud. Había aprendido algo que no cabía en palabras. Gabriel se acercó y apoyó una mano sobre la de ella. El toque no pedía nada, solo reconocía lo que compartían. Una verdad que no podía repetirse. Elena los observó, serena, con la certeza de quien entiende que hay realidades que no se dividen, solo se aceptan. El reloj marcó las 7:12. La luz del sol alcanzó la pared donde colgaba la vieja fotografía. En el vidrio, las tres figuras seguían unidas, congeladas en un reflejo que nadie podría borrar. Cuando Clara se levantó para irse, ninguno la detuvo. Sus pasos resonaron en el pasillo y se apagaron tras la puerta. Gabriel siguió mirando el espacio vacío donde ella había estado, hasta que Elena se acercó y apoyó la cabeza en su hombro. «¿Vas a escribir sobre esto?», preguntó sin mirarlo. Gabriel respiró hondo y respondió apenas un murmullo. «No, hay cosas que solo existen cuando permanecen en silencio». Y el apartamento, de nuevo, se llenó de calma. Una calma hecha de placer, pérdida, y algo que tal vez en otro idioma se llamaría amor. Si esta historia despertó algo en ti, no lo ignores. El deseo también habla, aunque a veces lo haga en silencio. Dale like, comparte este susurro y suscríbete a Susurros del Deseo, porque aquí el alma se desnuda mucho antes que la piel.